Bien, buenos días, doctora Pagliere, bienvenida nuevamente. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con la etapa técnica de este concurso número 252. En este caso va a ser su examen oral. El concurso está llamado a cubrir un cargo de defensor o defensora penal para la localidad de Chosmalal en la quinta circunscripción judicial. Vamos a presentar al jurado nuevamente de este concurso al doctor Cristian Pena y al doctor Mauricio Macaño. Bien, usted va a tener, doctora, 15 minutos para poner el tema que ha elegido. ¿Sí? Ahí tiene un reloj en pantalla para poder ordenar su exposición. Y cuando termine, el jurado le va a hacer las consultas que considere pertinentes. ¿Está bien? Perfecto. Bueno, ahora sí, la dejo con el jurado y suerte, doctora. Bueno, muchas gracias. Bueno, en principio yo quería hablar sobre el tema del juicio por jurados, la institución de juicio por jurados, que está contemplada en el artículo 35 del Código Procesal Penal de Neuquén, en el cual establece cuáles son los casos que van a ser dirimidos en un juicio por jurados. Establece obviamente que es cuando sean delitos contra las personas y contra la integridad sexual, que derive de eso un resultado de causa muerte o lesiones gravísimas y que el fiscal, el Ministerio Público Fiscal, haya pedido una pena mayor de 15 años. Obviamente, después son 12 jurados. Eh, Tiene el tema de 4 suplentes, y bueno, después a partir del artículo 197 del Código Procesal establece toda la normativa y toda la forma en la que se va a llevar a cabo todo lo que es el juicio por jurado. Ya sea, por ejemplo, el tema de la selección del jurado, las notificaciones, el tema de las recusaciones, la pluralidad, la importancia de que sea mitad mujeres y mitad hombres, y que tengan por lo menos la mitad o más del jurado tengan un nivel sociocultural igual al del imputado. Pero independientemente de esto, lo que yo quería relacionar con el juicio por jurados es tres puntos que han venido planteando interrogantes y que han quedado resueltos con el caso Canale. El primero es si es válida jurídica, constitucionalmente y democráticamente el juicio por jurados. El segundo es si las diferencias entre las distintas legislaciones en cuanto a la mayoría requerida o la unanimidad para dictar el veredicto puede llegar a ser una violación al principio de igualdad. Y la tercera es la relacionada con que la falta de expresión del fundamento constituye o no constituye una violación al principio de defensa. Entonces, con respecto al primer punto, en el artículo doctrinario de María Angélica Gelli, respecto de la resolución de este caso Canale, en donde ella hace un exhaustivo análisis, establece que la Constitución Nacional plantea en 3 artículos, en el 24, en el 75, inciso 12 y en el 118, el juicio por jurados. Eh, Rossetti, en el fallo Canales, establece que si bien esos 3 artículos hablan del juicio por jurados, la ubicación en la parte de la Constitución donde se encuentran esos artículos no es antojadiza, sino que tiene que ver con los derechos que está protegiendo. Entonces, mientras que el 24 se encuentra dentro de la primera etapa, dentro de la primera parte de la Constitución, que es donde están las declaraciones, los derechos y las garantías, los otros se encuentran dentro de la parte de administración, de justicia, de administración eh, eh, de la sociedad. Entonces, entonces Rossetti dice, bueno, en realidad no estamos ante un derecho individual del imputado que puede ser renunciado, sino que estamos ante dos derechos: el derecho del ciudadano, del imputado, a ser juzgado por un juicio por jurados, y el derecho que tiene la sociedad de juzgar. Entonces, ese derecho que tiene la sociedad de juzgar tiene un valor que se encuentra constitucionalmente avalado, y también se encuentra en el artículo 4 del Código Procesal Penal de Neuquén. Eh, bueno, entonces, respecto a eso, si, digamos, si este juicio por jurados
es o no constitucional. Entonces, bueno, según Maqueda y Lorenzetti, establecen que el artículo 126 de la Constitución, en la que establece el tema de que las provincias son las encargadas de realizar sus códigos procesales, es un contrapunto del artículo 75, inciso 12, donde establece que el Congreso es el encargado de realizar los eh, todos los códigos de fondo, como si fuera el penal, civil, comercial, todas las leyes de fondo. Entonces, esta diferencia que hace se debe tomar, según establecen ellos, como en forma conjunta. La Constitución se debe tomar en forma conjunta y se debe analizar en su totalidad. Entonces, a partir de esto, y el artículo 123 de la Constitución Nacional, en el cual hace referencia al artículo 5, en cuanto a los poderes que no han sido delegados de las provincias a la nación, se encuentra también el tema de la redacción de sus propias constituciones provinciales. Entonces, el único límite o marco jurídico para las constituciones nacionales, provinciales, tiene que ver con el límite de la Constitución Nacional. Es decir, tiene que ser coincidente con los derechos, garantías, forma de gobierno que establece la Constitución Nacional. Pero no necesita ser exacta, no necesita ser idéntica. Entonces, las constituciones de las provincias, si bien no pueden ser contradictorias a la Constitución Nacional, pueden tener algunas aristas diferentes que tengan que ver con la idiosincrasia de cada provincia. Bueno, a partir del caso Canale, se tomó a los juicios por jurados como que estaban avalados constitucionalmente. Con respecto al segundo punto, que es el tema de las distintas legislaciones en las distintas provincias respecto a la mayoría o en la unanimidad requerida para el veredicto, eh, se ha planteado que en la provincia de Buenos Aires, a diferencia de la provincia de Neuquén, donde se necesita, según el artículo 207, dos tercios para dar un veredicto, en la provincia de Buenos Aires se necesita la unanimidad. Entonces, ante eso, plantearon si esa diferencia podía constituir una afrenta al principio de igualdad. Con respecto a esto, bueno, hay que tener en cuenta que la Constitución de 1853 fue basada, tomando como modelo el modelo estadounidense. Entonces, sobre todo en el tema de juicios por jurados. En el caso Patton versus Estados Unidos, se establece en ese fallo las características que debe tener el jurado. Tiene que ser amplio, es decir, numerosos los miembros, que los aplican 12 titulares y 12 suplentes. Debe estar separada la etapa de juzgar la criminalidad, o sea, si es culpable o inocente, de la determinación de la pena, porque eso obviamente le corresponde a un juez profesional. Las partes pueden tener posibilidad de contemplar, de analizar y de oponerse en el caso de la audiencia de testigos, para la selección de testigos, si ve que alguno no es del todo imparcial. Y Jurados. del jurado, ay, ¿qué dije? Bueno, Del testigo, sí. como el verbo. Y la otra es que necesita la unanimidad. Bueno, entonces la Corte se pronunció sobre esto y dijo que en ningún artículo ni ninguna norma de derecho constitucional existe un artículo que diga cuál es la mayoría que se necesita para que el veredicto de juicio por jurado sea el correcto. O sea, que no hay una limitación por parte de la Constitución Nacional y que la diferencia, digamos, esta diferencia entre una legislación y la otra, no es una diferencia que pueda producir, que sea irrazonable y que pueda llegar a producir una violación al principio de igualdad. Con lo cual, ese punto también ya quedó zanjado. Y el último tiene que ver con la falta de expresión en la motivación
del, del veredicto, si tiene que ver con, o sea, si puede violentar eso de alguna manera, el principio de defensa en juicio. Entonces, ha establecido que Rossetti estableció que si bien no existe una exteriorización del motivo, no significa que eso no se produzca. Cuando uno analiza un hecho histórico, necesariamente tiene que reunir la prueba, fijarse de esa prueba, qué prueba es materialmente falsa para evitarla. Después de determinar esa prueba que es verdadera, ver si es verosímil, teniendo en cuenta todas las pruebas realizadas en el juicio y realizar la síntesis. Es decir, que ese razonamiento, en realidad los jurados lo hacen. Lo que no hacen es expresarlo en el veredicto. Todo ese razonamiento no lo describen en el veredicto. Entonces dice que en realidad la exigencia de poner en el veredicto los fundamentos y explicar cómo se llegó razonadamente a esa conclusión, la tienen los jueces no solo por derecho al imputado, que tiene derecho a saber qué es lo que se le está penando, sino con el derecho que tiene la sociedad de controlar. Entonces, el juez, a través de la sentencia, cualquier persona puede leer y controlar cómo ha sido ese desarrollo. Cuando lo hacen los jurados populares, la sociedad ya no necesita hacer eso, porque ya lo está haciendo el jurado popular. Entonces, esa expresión no tiene que ser, no debe ser exigida, porque se hace, pero obviamente no se expresa en forma concreta. Y tiene que ver con o sea, la capacidad del imputado de recurrir en caso de que no esté de acuerdo con el juicio por jurados, lo cual tiene una gran capacidad de recurrir, con lo cual el derecho de defensa no estaría violentado. Incluso en un caso en Neuquén, CM, eh, CMIMEH, sobre abuso sexual agravado por convivencia con menores, el jurado popular eh, planteó la participación de la mujer. Te cuento el caso cómo era. Es una mujer que tenía 3 hijos, se junta con una persona con la cual convive y esa persona abusa de sus 3 hijos menores. Entonces, el jurado popular establece la autoría del hombre y la participación necesaria de la mujer. Ante lo cual, bueno, obviamente ella impugna y llega hasta la Suprema Corte de Neuquén. Y en la Suprema Corte de Neuquén dicen que en realidad los operadores judiciales son los encargados de, cuando hay algún problema con, digamos, con las leyes o con los estereotipos, eh, lograr que esa justicia pueda ser aplicada al caso concreto. ¿Por qué? Porque o sea, en realidad ella nunca había estado en el momento en que se habían producido los abusos. Incluso en el momento en el que se producían los abusos, ella había estado dando a luz al hijo de esta persona. Y ella había sido víctima también de violencia y de abuso. Entonces, esa característica, o sea, esa condición que tenía ella de víctima, hacía que no creyera que eso pasaba, lo cual no significa que ella ayudara a que eso pasara. Eso no pudo determinarlo quizás el jurado por una cuestión de estereotipos, como, bueno, una mala madre que no se ocupó de los hijos y pudo ser zanjado con los tribunales superiores. Estamos. Sí, estoy re nerviosa. Te quedo un poquito más si querés. No, Bueno, no, pregunten, yo tengo... bueno, mira, comienzo con una pregunta, digamos, con esto último que vos decías, si Sí, hablabas de, digamos, de la ausencia de expresión de motivos, sí. ¿sí? Tengo una pregunta, ¿vos considerás que en un juicio por jurados hay alguien, alguna figura que explica por qué, en algún momento, por qué las pruebas
pueden ser consideradas suficientes para alcanzar un veredicto de culpabilidad? Sí, el juez profesional antes, digamos, del veredicto les explica un formulario a los jurados de cómo se debe realizar el veredicto. O sea, cuáles son las pruebas eh, y todo lo relacionado con eso. O sea, que no es que el jurado está a ciegas, por decirlo de alguna manera, sino que está dirigido por un juez profesional. Eso está muy bien, pero me lleva a otra pregunta. A ver, Perdóname, Mauricio, digo, Sí. el juez sí. hace una valoración de la prueba en las instrucciones. Sí, o sea, en realidad el juez antes o sea, en las distintas etapas, en la etapa preparatoria, en la etapa intermedia, que es donde se realizan la mayor cantidad de las pruebas, el juez hace una audiencia para el tema de la valoración de la prueba, una vez que se termina esa etapa. Y ahí las partes pueden exponer la prueba que pretenden desarrollar en el juicio. Acá te refieres a un control de admisibilidad de la prueba. Sí, Sí, claro, pero me refiero, si alguien hace una valoración de la prueba para decir, bueno, de acuerdo a esta prueba, se tiene que arribar a un veredicto de culpabilidad. ¿Existe eso en algún momento del juicio? que diga, esta es la prueba que... Sí. Que presente al jurado diciéndole, esta es la prueba y con esta prueba alcanza para Sí, condenar. no, no. ¿Alcanza para condenar? No, alcanza para absolver, eso lo va a decidir el jurado. O sea, el juez Bien. no interviene en las preguntas, ¿Alguien le no propone al jurado eso? interviene. ¿Cómo? ¿Alguien le propone al jurado No, de eso? ninguna manera. O sea, nadie le propone qué veredicto debe llevar, ni tampoco el juez realiza preguntas. O sea, el juez lo único que se fija es el tema de la jurisdicción Bien. y las garantías constitucionales no sean violentadas. Está muy bien. Entonces, sí podría intervenir si alguno de las pruebas sería, digamos, adquirida o lograda en base a violaciones de garantías constitucionales, como por ejemplo lo que se llamó el fruto del árbol envenenado en la jurisprudencia de la Corte, en el caso Fiorentino, en el Sí, caso claro. Montenegro, en el Ahí caso podría no no admitirlo o admitirlo decir, no por deberán considerar no esto. deberán considerar Está muy esto bien. por una cuestión de cómo se llegó a esa prueba, Eso que incluso lo dice el Código Procesal Penal. Te hago una pregunta Sí. para ir explicando. Eh, ¿Qué función en el juicio por jurado, qué función tienen los alegatos de las partes? Bueno, los alegatos de las partes tienen la función de determinar o explicarle de alguna manera al jurado cuáles son, según la prueba producida, el hecho que se le está imputando, cuáles son las consecuencias penales que debería tener, si es culpable o si es inocente. Obviamente, primero realiza el alegato el fiscal, luego el querellante y por último el abogado defensor. Y pueden volver a realizar alguna intervención siempre que sea sobre un tema que no ha sido tratado en el alegato, porque si no estaríamos eternamente discutiendo. Entonces, por algún caso que no sea eternamente tratado en el alegato, puede hacer como una una réplica. explicación, una réplica. Ahora, siempre la última palabra la va a tener el defensor y después se le va a preguntar al imputado si quiere decir algo. La pregunta anterior no es menor porque creo que vos, tal vez yo en la expresión no fui claro yo con la Ah, consigna, te fuiste por las instrucciones, dijiste correctamente que el juez no puede hacer valoraciones en las instrucciones, eso está muy bien, pero en definitiva sí hay alguien calculado que viene y se planta y dice, esta es la prueba y con esta prueba y por estos motivos se Claro, alcanza, y es el alegato de la fiscalía. claro. O sea, si sí, nosotros, bueno, la lo que acusación, no sí, explica el jurado, lo explica la fiscalía cuando acusa. O sea, sí. esa explicación existe. Si alguien decir, el jurado cómo puede comprender, bueno, no escuchó al fiscal y al acusado, el fiscal explicó por qué, digamos, ¿no? Sí, Hay pensé que te referías a otra no, pero cosa. estuvo muy bien, digamos que decir la aclaración después cuando que las instrucciones del juez no debe hacer valoración de prueba porque me preocupó un poco, pero lo aclaraste Claro, bien. no sabía bien a qué te referías con la pregunta, digamos. Pensé que te referías al tema de la función del juez más. Está bien. Vos hoy mencionaste el tema de los estereotipos de género. Sí. ¿Cómo, cómo se salvaguarda que el jurado no se pronuncie o no valore la prueba a través de estos estereotipos de género?
Sí, en realidad el tema de los estereotipos de género, que no es solamente estereotipos de género, en realidad son estereotipos de género, de raza, o sea, tienen que ver con un montón de otras comunidades o grupos que son vulnerables y que eh, tienen, lamentablemente, una concepción desde que hace que por el solo hecho de pertenecer a un grupo se les adjudiquen ciertas características, evitando la individualidad de la persona. Se puede hacer mediante la selección, cuando se realiza la selección de los jurados, se tiene que tener en cuenta que la mitad del jurado sea mujer y que la mitad del jurado sea hombre, y que al menos la mitad o más tengan una cultura y una economía similar al imputado, o sea, que puedan entender esto. Eso, por ejemplo, pasó en el fallo NNM sobre usurpación, donde se hizo un juicio por jurados que trataba de, bueno, de un grupo de comunidad mapuche que habían entrado en la estancia Santa Marta por la ley de transhumancia para poder recorrer y cuando entraron en el lugar no se quisieron ir. Entonces le hicieron un juicio por usurpación. Entonces, en ese caso, el jurado tuvo la posibilidad, porque se presentaron antropólogas que especificaban el valor que tenía para estos grupos la tierra, que no era solamente un pedazo de tierra, sino que estaba relacionado con toda una creencia. Y el que la mitad de los jurados pertenezca y entienda esa idiosincrasia sirvió para determinar que si bien ellos eran, digamos, culpables del delito de usurpación, por una cuestión al nivel de la culpabilidad, por la comprensión, porque tenían un desarrollo cultural divergente, no habían entendido que eso estaba mal. O sea, si bien conocían la ley penal, no lo habían interiorizado como que eso estaba mal. ¿Por qué? Por la divergencia en la forma cultural en la que ellos se criaron. Perdón, Sí, ¿te estás refiriendo ahora a la pregunta del sí, doctor? No, te estás refiriendo que es un abordaje desde el litigio, porque me perdí, perdón. no, digo que hay varias Sí, más está a ver, planteando una cuestión de condicionamiento cultural. claro, no, lo que estoy hablando es que en realidad vos tenés muchas herramientas, desde lo procesal para lograr que esto que que el jurado no sea condicionado. Las herramientas que vos tenés desde lo procesal es, primero, que tienen que ser mitad hombre y mitad mujeres. Entonces, eso ya de alguna manera te limita el condicionamiento. Y el otro es que por lo menos la mitad del jurado tiene que tener una estructura sociocultural, económica, igual a la del imputado, o sea, que tiene que entender su cosmovisión. Entonces, ya con estas dos cosas, vos evitás de alguna manera que las personas que están juzgando no entiendan la cosmovisión y la conducta de la persona a la cual se está juzgando. Esto solamente estamos en la selección de jurados. O sea, solamente la selección de jurados es la única posibilidad que existe como De abordar. de abordar este tema de los estereotipos de No, género en el juicio por jurado. no, pará, te hago una pregunta. Vos me estás preguntando si hay otro mecanismo Sí, o... Perfecto, si hay otro mecanismo. Sí, otro mecanismo podría ser el tema de las recusaciones a los jurados. Podría llegar a ser, por ejemplo, que las partes pueden la audiencia de selección de jurados, obviamente pueden recusar sin causa una sola vez, o bueno, con causa, pero bueno, en ese sí. caso. Estamos en el plano del guardián ahí. Seguimos en el Claro, plano del seguimos en Sí, el guardián. sí, sí, Guardi. sí, sí. Fuera Fuera por del. Guardi. Eh, y calculo que los operadores judiciales deberían hacer referencia eh, sobre todo la defensa, ¿no? Entiendo yo, en el alegato,
hacer referencia a que no se debe tener en cuenta los estereotipos, sobre todo los relacionados, los estereotipos negativos que relacionan y perjudican de alguna manera a el imputado. ¿Sí? O sea, violentando todos los convenios y las convenciones, Belén do Pará, el tema de discriminación, la CEDAW, Está bueno, bien, etc. porque el tema es así. Eh, en la defensa mayormente no defendemos mujeres, mayormente defendemos hombres. Hombres. Y los hombres que van por el artículo 35 a juicio por jurado, generalmente muchos son por abusos sexuales. ¿Eh? ¿Cómo harías vos un análisis, ¿eh? de ese, de ese jurado, de esos postulantes a jurados en el lugar de ir? O sea, ¿qué buscarías o qué te plantearías vos para que el estereotipo de género no juegue en contra de tu defendido? Que en este caso es el abusador. Tal Y cual. todas las de perder. Bueno, todas las de perder relativa a la Pero prueba. por eso. Bueno, pero por lo menos Pero sí, en el estereotipo, sí, sí, tal cual, es un tema complejo en el sentido de que el principio de inocencia a veces, en estos casos, pareciera estar como modificado. En realidad es la acusación la que debe probar la imputación y no la defensa la que debe probar que la persona es inocente. Pero bueno, independientemente de eso, que no es eso a lo que te referías, buscaría establecer digamos, las personas que pueden dejar ya, te lo vuelvo a decir, el estereotipo de lado, ya sea positivo o negativo, porque el estereotipo no es solo positivo, no es solo negativo, también hay un estereotipo positivo. O sea, nosotros tenemos una creencia de que el estereotipo es negativo. No, el estereotipo puede ser negativo o puede ser positivo. Entonces, en este caso, trataría de que los jurados no tengan un estereotipo positivo en el sentido de decir, bueno, toda mujer es víctima, todo hombre es victimario. ¿Sí? Entonces, ante eso, eh, trataría de explicar cuáles son los estereotipos de, bueno, una mujer que es abusada por un hombre, bueno, entonces ya tratar de sacar eso que, bueno, entonces definitivamente esto es así. Bien, cambiamos de tema. ¿Te parece? cambiamos de tema, sí. Se nos va el tiempo, si no, solo vamos a hablar De esto. de jurado, Ay, exactamente. Dios, qué ¿Querés nervios. sugerir una pregunta, Mauricio? No, no, dale, dale. Bueno, a ver. Bueno. Mira, Dale. voy a tomar algo que vos dijiste y digamos, me gustaría que por ahí lo desarrolles un poquito más. Vos hablaste del principio de inocencia, ¿no? Y que debería ser la acusación Sí. quien prueba. Bueno, yo quiero hacer ¿esto siempre es así? ¿O habría casos en los que la carga de prueba podría trasladarse a la defensa? O al acusado, mejor dicho. A la cosa. Bueno, sí, en el tema de lo de qué es violencia de género, de alguna manera no se traslada, pero en realidad nunca se traslada por el principio de inocencia, nunca. El principio de inocencia establece que la persona, ya por todas las convenciones, la Convención Americana de Derechos del Hombre, la Convención de Derechos Políticos y Civiles, todos establecen en la Constitución, a partir del artículo 75, inciso 22, que las incorpora, incluso las otras que fueron incorporadas con posterioridad, que el imputado goza con el principio de inocencia. Entonces, es siempre la acusación la que debe demostrar que el acusado es culpable. Así también lo expresaron un montón de fallos, que ahora no recuerdo bien todos, Está muy pero bien. Mauricio, ¿qué es otra pregunta? Sí, ¿qué nos podés decir teniendo en consideración la, la formulación que tiene la ley procesal de Empira sobre cuáles son las facultades que tiene de investigación la defensa? bien, la defensa tiene o sea, amplias posibilidades de investigar, incluso, no recuerdo el artículo, pero sí establece que podrá valerse de la oficina de investigación si necesita, incluso
va a tener que estar presente en un montón de medios de prueba. Por ejemplo, si el imputado quiere declarar, debe hacerlo siempre en presencia del abogado defensor. Entonces, tener de alguna manera el control de ese procedimiento. Con respecto a la prueba, hay una amplitud de prueba, o sea, se puede aplicar cualquier prueba, obviamente, que no sea inconstitucional o que no sea violatoria a los derechos humanos. Eso tiene que ver con el tema de, por ejemplo, las requisas personales o las requisas corporales, cuando no sé si extenderme con esto, pero bueno, te lo digo así. Por ejemplo, cuando algún tipo de medida o algún tipo de prueba puede violentar la dignidad humana, como por ejemplo en el fallo de la Corte Suprema, en el cual estableció que sacar sangre no generaba una violación al principio de dignidad humana. Sí, el caso de los estupefacientes, cuando le obligaron, bueno, a colocarle un enema para que extrajera la droga, no recuerdo ahora el nombre del fallo, pero bueno, en ese caso sí se tomó como vulneración a los principios del imputado. Entonces, la defensa tiene toda la posibilidad probatoria que se encuentra en el código o que no se encuentra en el código. Obviamente siempre las limitaciones van a tener que ver con la constitucionalidad de las mismas y el trato que se le hace hacia el imputado o hacia la víctima. Vinculado al tema, ¿podría la defensa, por ejemplo, entrevistar a testigos que a priori ha ido recolectando la fiscalía? Las, los- las, no, las testimoniales se desarrollan en el juicio oral y se hace todo en un mismo acto. O sea, no es que alguien va primero. Sí hay, obviamente, en la etapa preparatoria, en la etapa intermedia, obviamente que hay testigos, porque si no, no se podría llegar nunca a un juicio oral, porque obviamente que la prueba tiene que ser suficiente como para elevar ese juicio a prueba. Pero esas declaraciones no van a ser tenidas en cuenta, sino que va a ser tenido en cuenta lo que se desarrolle en el juicio oral. El- Independientemente, perdóname, Sí. independientemente de que se le pueda recordar al testigo si dice algo que no coincide o que pueda algún... Estamos de acuerdo en que la prueba es la del juicio, ¿sí? Sí, Y que las declaraciones sí, previas no son pruebas. Está muy bien lo que sí. decís. Pero en rigor no responde a la pregunta que yo te hago. Lo que pregunto es si la defensa podría entrevistar a testigos que ha ido recabando la fiscalía. Sí, Bien, sí, puede. sí, puede, sí, sí, Bien. ¿Y en qué momento puede hacerlo? en la etapa intermedia, o sea, en la etapa antes del juicio, Antes del juicio, antes del juicio, durante la investigación. durante la investigación y la etapa, digamos, intermedia, donde se realizan todos las pruebas, o sea, la mayor cantidad de pruebas se produce en esa etapa, porque son las pruebas de allanamiento, las pruebas bueno, de todo lo relacionado con las pericias. Entonces, ahí es donde se desarrolla la mayor cantidad de pruebas, que después van a estar relacionadas con lo que esas pruebas puedan valerse en el juicio oral, ¿no? O sea, los testigos que dicen en el juicio oral, asimismo, qué de los peritos pueden defender de sus informes en el juicio oral. Ahí va a estar determinado la prueba en sí, pero obviamente va a ser recolectada antes. Bien. ¿Estamos bien? Bien. ¿Estamos en tiempo? Sí. Bueno, Ay, bueno, Dios, Listo. qué listo. nervioso. Bueno, Muchas gracias. muchas gracias.